El equilibrio es lo que yo equilibro a través del libro. Es el desequilibrio del equilibrio. Y es el libro para todos. Y el libro que se escribe, el libro abierto de la vida, de lo que todos somos y la oportunidad que tenemos en esta franja cultural de compartir enseñanzas, experiencias, sin formatos rígidos. Equidad, equilibrio, equilibrio. Mi nombre es Diego Alexander Pinilla, yo soy soposeño de toda la vida, aunque nací en Zipaquirá. Desde que soy niño siempre me ha gustado mucho el tema de las historias, de narrar historias, sobre todo como todo lo que tiene que ver con la animación. Crecí y me formé viendo películas animadas, y algunos como de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia son pues, estar viendo pelis en VHS con mi mamá, de Disney, de Ghibli, cosas así. Entonces como que eso fue lo que me formó, tanto artísticamente como personal. Carta a mi sombra. Estimado doctor, me dirijo a usted hoy para hablarle sobre un hombre muy peculiar que recientemente ha venido a mi encuentro. Este hombre, que por razones de privacidad no nombraré, ha perdido su sombra. Sí, como lo oye, ha perdido su sombra y ahora se siente incompleto sin ella. Me acerqué a este hombre porque no podía evitar notar lo extraño que se veía sin su sombra. Al principio, al principio, al principio pensé que era una broma o algún tipo de truco visual, pero cuando le pregunté, se mostró muy sincero al respecto. Me contó cómo un día se dio cuenta de que su sombra había desaparecido por completo. To, 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 no puedo explicar cómo o por qué sucedió. Simplemente que de repente un día no estaba allí. ¿Quién no estaba allí? ¿Yo? ¿Él? ¿Quién? ¿Estar? ¿Dónde? Desde entonces este hombre ha estado buscando desesperadamente su sombra. Ha hablado con especialistas en sombras, ha buscado en todas partes, desde su hogar hasta lugares remotos, y ha intentado todo lo que se le ha ocurrido para recuperarla, pero sin éxito. Lo peor de todo es que se siente como si hubiera perdido una parte importante de sí mismo y no puede sacudirse la sensación de que algo está mal. Sin sombra, no puedo pertenecer. No sé dónde estar, ni sé dónde estar. Sombra, 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 sombra. Me preocupa mucho este hombre, no solo por su bienestar emocional, sino también por su seguridad física. Sin su sombra, se ve menos perceptible en el mundo, y esto lo hace vulnerable a los peligros. Por eso creo que es importante que lo ayudemos a encontrar su sombra lo antes posible. Si conoce a alguien que pueda ayudarnos en esta búsqueda o si tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos encontrar la sombra perdida de este hombre, por favor hágamelo saber. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarlo a recuperar lo que perdió. Por eso me dirijo a usted hoy, para hablarle sobre una sombra que perdió su cuerpo. Gracias por su atención y espero su pronta respuesta. ¿A dónde pertenezco si no tengo cuerpo? La literatura infantil es algo que a mí siempre me ha parecido fascinante porque siento que está muy subestimada. Es decir, como que cuando uno mira, por ejemplo, los premios que se dan a nivel internacional de literatura o cosas así, o reconocimientos, la literatura infantil como que muchas veces no tiene cabida allí porque no se suele como catalogar como algo erudito, como algo, sí, pero es supremamente difícil y de hecho a mí me parece que tiene un valor enorme contar de una manera sencilla, con metáforas sencillas, cosas supremamente profundas. Eso es lo que me parece interesante, no solo de la literatura infantil, sino inclusive también del cine animado, del cine infantil, y es que tiene muchas capas. Entonces, por ejemplo, ocurre con películas como las de Pixar, que por eso son tan familiares, y es que tienen capas sobre capas de significados. Entonces, como que la capa superficial es como la que los niños ven y la que les gusta, pero por eso también toca a los adultos, porque los adultos son capaces de ver como esas subcapas de significados en las historias y también se sienten identificados en ellas. Entonces, creo que eso es muy complejo de hacer y a mí me parece fascinante.
Realmente no conozco mucho de literatura infantil colombiana, pero algo que sí me marcó un montón fueron los poemas de Jairo Aníbal Niño, que pues lo consideraría como literatura infantil, y que siento que justamente tienen ese elemento que mencionaba anteriormente, que son como las diferentes capas de significados, porque son poemas que se sienten muy puros, pero con, digamos, con una, no una estética, sino como con una estructura literaria muy bonita. O sea, se crean metáforas muy lindas con elementos muy sutiles, con barcos de papel, con elementos como muy chiquitos, se crean como metáforas de cosas muy profundas. Quiero preguntar algo, y es como esa relación que tú ves dentro de lo literario, la escritura del guión, Ujú. con la animación y pues obviamente todo lo que se construye a partir de la literatura infantil, cómo se relacionan. Digamos que los guiones, en términos de literatura infantil y de cómo dirigirse a un público infantil, parten de una premisa y es que generalmente se tienden a crear historias de héroes, de viajes de héroe. De hecho, hay una estructura que es milenaria, que se ha usado desde hace mucho tiempo, que se llama el periplo del héroe o el viaje del héroe. Sí. El viaje del héroe es prácticamente la estructura que se usa en todas las películas de Pixar. Casi toda película animada que uno vea tiene esa estructura. Y funciona muy bien porque es una estructura que habla sobre la transformación. O sea, siempre son películas circulares. Por ejemplo, la primera película de Harry Potter es un viaje del héroe. Entonces, uno ve cómo Harry inicia en su hogar y tiene todo un viaje hasta llegar a un mundo especial donde tiene un sinfín de aventuras, tiene aliados, enemigos y demás, pero siempre termina volviendo al punto donde empieza, pero transformado. Eso ocurre con Cars, ocurre con Con cualquier Star peli de Wars, Ghibli, con con muchas esta... cosas. Sí, es universal. Y siento que es una estructura que funciona muy bien y que toca mucho también el espíritu de un niño porque habla mucho de esas transformaciones o de esa muerte que uno tiene en vida para volver a nacer como algo diferente. Es muy interesante. Y es como lo que para mí es el elemento que más marca o que une tanto el guión como la literatura como la animación. El año pasado tú publicaste un libro acá en el municipio. Quiero que nos cuentes un poquito de ese trabajo. Vale, perfecto. Bueno, el libro es un libro infantil ilustrado, se llama El viaje de Kumo. Narra la historia de un niño llamado Kumo, quien debe emprender un viaje en un barco de papel en busca de su mamá, luego de que ella desaparezca en un viaje que realizan una travesía en busca de una diosa, la diosa de la naturaleza, que es el único ser capaz de detener la destrucción de su mundo. Su mundo se ha visto amenazado por el despertar de unos gigantes de hielo que amenazan con destruirlo todo. La única manera de detener esa destrucción es encontrando a esta diosa. Pero la mamá de Kumo jamás regresa. Entonces él ahora debe emprender este viaje en este barquito de papel, pues en su búsqueda. A medida que el viaje va avanzando y el niño pues va asimilando su duelo, porque al final es una historia sobre el duelo en la infancia, el barco se va transformando. Entonces inicia siendo un barco de papel, luego va pasando a ser un barco de madera y así hasta que el barquito pues sí, va transformándose a medida que el niño pues va madurando en el viaje. Y algo que aprendí es que los mejores mundos emergen cuando hay carencias. O sea, un mundo emerge cuando algo falta. ¿Sí? Sí. Entonces, si es un mundo helado, eso ya te empieza a dar ideas de si es un mundo helado, los personajes necesitan estar cubiertos, necesitan un montón de cosas. Entonces eso me parecía súper interesante. Como de alguna manera, entre más carente sea un mundo, de repente más cosas empiezan a surgir. ¿Sí? Y pues un mundo helado, donde prácticamente no hay nada, que están aislados del mundo y todo eso, pues me generaba un montón de ideas de por qué estaban allí esos personajes, de con quién podían convivir, en qué tipo de cosas creían. Y así fue como empezó a surgir todo. Y para mí una de las preguntas más importantes a la hora de crear es ¿qué pasaría si o qué es lo peor que puede pasar a X o Y personaje? Entonces eso me pasó con Kumo. Yo me preguntaba,
qué es lo peor que le puede pasar a Kumo en tal punto de la historia. Lo peor que le puede pasar es perder a su mamá, que es la única persona que tiene, que es lo más cercano que tiene. Entonces a partir de allí empiezan a emerger muchas ideas. Cuando uno pone a un personaje en una situación límite, emergen muchas cosas súper interesantes. Y siempre la base de una buena historia es un conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Entonces creo que en el momento en el que uno puede concebir un conflicto potente, ahí ya empieza a emerger una idea interesante. ¿Y uno cómo encuentra un conflicto potente? Pues pensando en cosas que sean muy humanas, en necesidades humanas, en la necesidad de compañía, en la necesidad de amar a alguien, en la necesidad, en el hambre, en el sexo. O sea, todas esas necesidades humanas construyen historias potentes. El viaje de Kumo tiene una serie animada que está en proceso, que se llama Crónicas de Akasha, y digamos que el viaje de Kumo es como una historia que emergió de Crónicas de Akasha. Es como que Crónicas de Akasha es como el proyecto grande, y de ahí entonces tiene como, es como el tronco, y ese tronco tiene diferentes ramitas, y una de esas ramitas es el libro ilustrado. Este proyecto es un proyecto que inicié ya hace unos 4 años atrás, y con el cual ganamos en el 2020 un estímulo del Ministerio de Cultura para desarrollo de series animadas, junto a 2 productoras con las cuales trabajé en ese momento, Silent Art y Arge Film. Y, y gracias a este estímulo pues empezamos la producción del piloto de la serie. Eh, este piloto estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se ha movido pues por diferentes lugares, ha tenido digamos un reconocimiento en medio como del, pues todo este mundo de la animación en Colombia, del nicho, y en este momento pues estamos en eso, en busca pues de terminar de concretar los recursos para producir la serie en su totalidad. La primera temporada es justamente el viaje de Kubo. Pero si Platia no existe, ¿cómo podré encontrar a mamá? Ya la encontraste una vez. Debes volverla a encontrar. Ser creativo tiene mucha similitud con pescar. Es como tirar la caña y ver uno que agarra de ahí. Y no soltar las ideas, sino darle la vuelta, pensarlo por otro lado. Y así,